Desarrollo del corazón. El aparato cardiovascular es el primer sistema en funcionar en el embrión. Su desarrollo comienza a mediados de la tercera semana y su funcionamiento a principios de la cuarta semana. El sistema cardiovascular deriva del mesodermo esplácnico, paracil y lateral y células de la cresta neural. El primer indicio del corazón está representado por la aparición de los pares de cordones angioblásticos, que luego se canalizan y forman los tubos cardíacos, que posteriormente se fusionan para formar el corazón tubular a finales de la tercera semana. Este proceso se da por inducción del endodermo anterior. Un dato importante de mencionar es que el corazón comienza a latir del día 22 al 23 y que el flujo sanguíneo inicia a lo largo de la cuarta semana. Formación de las venas asociadas del corazón. El drenaje venoso del corazón tubular está dado por tres pares de venas: las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes. Las venas vitelinas son las que transportan sangre poco oxigenada al saco vitelino. Algo importante de estas venas es que a partir de ellas se forman las venas hepáticas y la vena porta. Las venas umbilicales discurren a cada lado del hígado y portan sangre bien oxigenada desde la placenta al seno venoso. En el embrión encontramos las venas cardinales. La anterior drena la parte craneal del embrión y la posterior drena la parte caudal. Las venas cardinales anteriores se anastomosan, dando origen a la vena brachiocefálica. La vena cava superior se forma a partir de la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha. La vena cava inferior se forma por una serie de cambios en las venas del tronco y esta consta de cuatro partes: un segmento hepático, un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento posrenal. Arterias de los arcos faríngeos. Las arterias de los arcos faríngeos nacen del saco aórtico y terminan en las aortas dorsales. Posteriormente, las porciones caudales de las aortas dorsales se fusionan para formar la aorta torácica abdominal inferior. Las arterias intersegmentarias son aproximadamente 30 ramas de la aorta dorsal y se encargan de la irrigación de los somitas y sus derivados. Las arterias intersegmentarias del cuello se unen para formar la arteria vertebral. En el tórax persisten como arterias intercostales. En el abdomen se convierten en las arterias lumbares y en la región sacra forman las arterias sacras laterales. La arteria sacra media se forma del extremo caudal de la aorta dorsal. Mediante continúa el desarrollo embrionario, solo permanecen tres arterias vitelinas, que son el tronco celíaco para el intestino anterior, la mesentérica superior para el intestino medio y la mesentérica inferior para el intestino posterior. Las porciones proximales de las arterias umbilicales se convierten en las arterias ilíacas internas y arterias vesicales superiores, mientras que las porciones distales se cierran tras el nacimiento y se convierten en los ligamentos umbilicales mediales. El desarrollo posterior del corazón se da durante la tercera y la quinta semana del desarrollo embrionario. Conforme se van fusionando los tubos cardíacos, se forma el miocardio primitivo, que es la capa externa del corazón embrionario. En esta etapa del desarrollo, el corazón está formado por un tubo endotelial delgado. Este tubo endotelial se convierte en endotelio interno, que tapiza el endocardio, y el miocardio primitivo se convierte en la pared muscular del corazón. El epicardio deriva de las células mesoteliales, que aparecen en la superficie externa del seno venoso. El corazón tubular se alarga y presenta dilataciones y constricciones alternas. Inicialmente el bulbus cardis, que está formado por el tronco arterial, el cono arterial y el cono cardíaco, y luego el ventrículo, aurícula y el seno venoso. Conforme se dobla el corazón primitivo, la aurícula y el seno venoso se colocan en posición dorsal al tronco arterial, bulbo cardis y el ventrículo. En esta etapa, el seno venoso ha desarrollado expansiones laterales, llamadas cuernos del seno. Al principio del corazón,
queda suspendido en la pared del mesocardio dorsal, pero la porción dorsal de este mesenterio degenera y forma una comunicación, el seno pericárdico transverso, entre el lado derecho e izquierdo de la cavidad pericárdica. Y por último, derivados de las arterias de los arcos faringeos. Cuando se forma el sexto par de arterias de arco faríngeo, los dos primeros pares han desaparecido. En la octava semana, el patrón arterial del arco faríngeo se forma en el patrón arterial fetal definitivo. Los restos del primer par de arterias del arco faríngeo forman parte de las arterias maxilares, que irriga oído, dientes, músculos del ojo y cara, y contribuye a la formación de arteria carótida externa. El segundo par de arterias del arco faríngeo forma troncos de las arterias del estribo, que son vasos pequeños que atraviesan el anillo del estribo. El tercer par de arterias del arco faríngeo se dividen en dos porciones, proximal y distal. La porción proximal se forman las arterias carótidas comunes, que irrigan estructuras de la cabeza, y la porción distal se une con la aorta dorsal y forman las arterias carótidas internas, que irrigan meninges, cerebro, así como la hipófisis. La arteria izquierda del cuarto arco faríngeo forma parte del arco aórtico, y la arteria derecha del cuarto arco faríngeo se convierte en la porción proximal de la arteria subclavia derecha. La porción distal de la arteria subclavia derecha deriva de la aorta dorsal derecha y de la séptima arteria intersegmentaria derecha. El quinto par de arterias del arco faríngeo son vasos rudimentarios que en la mitad de los casos desaparecen pronto sin dejar restos y en la otra mitad de los casos no se forman. La arteria izquierda del sexto arco faríngeo se forma de la siguiente manera. La porción proximal de la arteria persiste como una porción proximal de la arteria pulmonar izquierda. La porción distal de la arteria va desde la arteria pulmonar izquierda hasta la aorta dorsal y forma un cortocircuito prenatal, el conducto arterioso. La arteria derecha del sexto arco faríngeo se forma de la siguiente manera. Su porción proximal persiste como una porción proximal de la arteria pulmonar derecha y su porción distal desaparece.